la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo, la hora de don Álvaro, todos los días, 6 a 7 de la noche, para cerrar en alto el Gobierno de la Tarde. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para doña Isabel Ruiz, para Bianchi Rodríguez, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Dos eventos importantes para el mundo afroamericano hoy en los Estados Unidos. Primero, una triste noticia, el fallecimiento de Anna Mae Bullock, su verdadero nombre, pero en el mundo artístico, Tina Turner. Muere a los 83 años, nacida en Brownsville, Tennessee, pero murió en Kuznach, Suiza. Ella ya había adquirido incluso la nacionalidad suiza y vivía en ese país, un país al que ella decía que amaba mucho. Vivía ya desde el año 2013. Buen gusto. Suiza y no Somalia. Considerada la reina indiscutible del rock and roll. Murió ayer. Dicen que había estado aquejada de salud durante un buen tiempo. Otra información que tiene que ver también con el mundo afroamericano, pero esta es positiva, no es tan triste, yo creo que alegra, y es la designación, hoy se va a anunciar este jueves, del general de 4 estrellas Charles Quinton Brown, mejor conocido como C.Q. Brown, jefe de la Marina de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que hoy va a ser anunciado por el presidente Joe Biden como el nuevo presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que es el cargo que tiene en la actualidad el general Mark Milley, que cumple ya su periodo de 4 años al frente de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Qué quiere decir esto? Con la designación de este general afroamericano, que ahora todo lo que tiene que ver con la defensa y con el estamento militar de los Estados Unidos queda encabezado por 2 afroamericanos, el general Lloyd Austin, el ex general, que es el actual secretario de Defensa, y ahora este general C.Q. Brown, que pasa a ser el jefe del Estado Mayor Conjunto. Es el segundo negro en ocupar ese cargo en la historia de Estados Unidos. Se recuerda al desaparecido general, murió en el 2021, Colin Powell, que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de George Bush padre. Se les recuerda en aquellas operaciones de Operación Tormenta en el Desierto, aquella operación de Estados Unidos para liberar a Kuwait de Irak, y las fuerzas militares comandadas por el general Norman Schwarzkopf. Se recuerda perfectamente. Entonces, como decíamos, ahora el secretario de Defensa es un afroamericano y el presidente del Estado Mayor Conjunto, eso quiere decir que es el jefe de toda la rama militar norteamericana. Es lo que aquí conocemos como el secretario de Defensa, que en nuestro caso es el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. En Estados Unidos es lo mismo, el jefe de todas las ramas militares. Ese anuncio se va a hacer en el día de hoy desde la Casa Blanca. Lógicamente tiene que ir al Senado. Él tiene que ir para que lo entrevisten en el Senado y es el Senado el que autoriza finalmente la designación. Aunque en lo que tiene que ver con los militares son muy raros los casos en que el Congreso de los Estados Unidos no autoriza la designación de un presidente para un cargo de este tipo. Pasamos con la situación de la economía. Sigue la incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo. Ayer decíamos que las acciones habían caído de manera importante en la mayoría de los mercados y que una sola figura
el caso del dueño de esta empresa, Louis Vuitton, el más rico del mundo, de apellido Renault, había perdido tan solo ayer al mediodía 11.000 millones de dólares de su fortuna. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Quedan 6 días, incluyendo el fin de semana, para que se llegue a un acuerdo. Y todavía las negociaciones están en un estado de completo tranque. Dice Biden que en las últimas reuniones se avanzó. Dice lo mismo el presidente de la Cámara de Representantes, que se avanzó. Ayer anunciaba el señor Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, que envió a una comisión de negociadores a la Casa Blanca y que aparentemente las cosas van mejorando, pero todavía las posiciones se mantienen. Los republicanos opuestos tajantemente al aumento de impuestos y también en su posición de que se rebajen en los programas sociales, que se recorten los programas sociales, y además de que el gobierno de Joe Biden recorte también el tema del gasto público. Esas son las posiciones más radicales a lo que se opone tajantemente la Casa Blanca. Sobre esos puntos es que se está negociando, pero hasta ahora las posiciones se han mantenido rígidas. Janet Yellen, la presidenta del Tesoro, sigue advirtiendo que la fecha se acerca y que si al 1 de junio no hay acuerdo, Estados Unidos va a caer en default, en imposibilidad de pagar sus deudas, y eso lógicamente es lo que tiene nervioso a todo el mundo. ¿Qué pasó ayer con respecto a esa incertidumbre que hay? La calificadora de riesgo Fitch calificó la deuda AAA de la economía de los Estados Unidos, la colocó en vigilancia negativa. O sea, si para el 1 de junio no hay acuerdo, lógicamente que va a haber también una baja en la calificación de riesgo de la economía de los Estados Unidos, y todo el mundo eso sabe lo que significa un paso de ese tipo para los mercados mundiales. Lo que vamos a ver probablemente, si se llega a ese punto, lo que vamos a ver probablemente no tenga precedente en mucho tiempo. La fecha es una fecha mortal. ¿Y cuál es la situación? Después que la Casa Blanca y el Congreso se pongan de acuerdo, o que la Casa Blanca y Kevin McCarthy, que es el negociador en representación de la Cámara de Representantes, se pongan de acuerdo, si es que llegan, eso tiene que ir entonces al Pleno del Congreso. Primero a la Cámara de Representantes para que el Pleno apruebe cualquier acuerdo a que se llegue. Ahí están los demócratas en desventaja, 222 a 213. Pero después también tiene que ir al Senado para que el Senado lo apruebe, donde prácticamente hay un empate, aunque una leve ventaja, 51-49 para los demócratas. Eso quiere decir que de aquí al día 1 tienen que producirse primero los acuerdos y después que el Congreso los ratifique. Y eso es lo que ya está preocupando sumamente a todos los sectores que tienen que ver con el movimiento económico mundial, pero sobre todo a los mercados en los Estados Unidos. La Casa Blanca dice que los republicanos han convertido el tema de la economía en rehén para estas negociaciones y que realmente están haciendo todos los esfuerzos para lograr un acuerdo antes de la fecha límite. Hay que estar muy atento a esto porque definitivamente la situación, las discusiones comenzaron con mucho tiempo, no se esperaba que llegaran hasta esta fecha sin un acuerdo, pero la situación de polarización política que existe en Estados Unidos en la actualidad se ha convertido definitivamente en un factor que ha dificultado seriamente cualquier posibilidad
de acuerdo o que ha dificultado las negociaciones. Tendrán que superarse muchos obstáculos para que esto definitivamente pueda concluirse de manera favorable para evitar que Estados Unidos caiga en una situación de impago de sus deudas. El límite de la deuda ahora mismo de Estados Unidos debe 31.4 trillones de dólares. La Casa Blanca aspira a que aumenten ese techo, pero los republicanos dicen que no, que eso hay que mantenerlo ahí mismo donde está, que no se puede aumentar el gasto. Para mantenerlo ahí hay un tema tabú que todos los gobiernos, no importa quién gobierne, tienen, y es el control del gasto, lo cual no gusta mucho a los políticos en ninguna parte del mundo. Así mismo es. Y finalmente, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, se lanzó ayer oficialmente como candidato o aspirante a la candidatura presidencial del Partido Republicano. No le fue bien en el lanzamiento porque trató de innovar con un anuncio a través de Twitter en vivo, pero la plataforma no aguantó, colapsó. Lo cual no es malo del todo, porque dice que había mucho interés en verlo. Ese fue el argumento que él utilizó después. Bueno, sí. Pero lo que dicen... Si la discoteca se llena para el cantante, bueno. No. Lo que dicen es que no debió colapsar. Bueno. Sobre todo cuando estaba ahí junto a él el señor Elon Musk, quien fue que presentó el discurso. Y al poco tiempo de comenzar se colapsó y duró más de 20 minutos fuera del aire. Hoy dicen los medios, sobre todo NBC, que eso fue un error, tratar de utilizar ese mecanismo, y que esto se constituyó en una especie de fotografía del desorden, lo que será sin duda, dice en NBC, aprovechado por ejemplo por Donald Trump para machacar al que se vislumbra como el que será su principal contendor en la carrera interna del Partido Republicano por la nominación presidencial para las elecciones del 2024. Hay que decirlo, Ron DeSantis se convierte en el aspirante con mayores posibilidades frente a Donald Trump. Es una cosa increíble. Trump tiene tanta pasión en los que son anti-Trump que ellos celebran el que salga, aunque se parezca a Trump, porque yo prefiero a DeSantis si no soy anti-Trump. Yo lo prefiero. Yo soy pro Santi por algo muy simple. Él es un hombre que entiende el sistema y entiende la democracia. Sí. Aquel está jugando con ese populismo, porque ese otro populismo de derecha. Se está pintando ahora más. Ahora, pero me gusta, porque yo lo hago porque creo. Claro. Pero esta gente le tienen un miedo a Trump. Yo conozco a Trump. Mira, la ventaja. Le tienen un miedo como el diablo a la cruz. Hay que ver cómo va a reaccionar ahora el establishment del Partido Republicano, claro, que definitivamente tiene un tema con Donald Trump y sus problemas legales, sí, sabe lo que implican los problemas legales para el Partido Republicano. Y con el fanatismo de su corriente interna, porque la corriente interna de Trump en esas elecciones, es muy fanática. Pero este candidato, porque hay que decirlo, las encuestas están ahí, él es el que tiene mayores posibilidades, hay como 8 más, pero ninguno pasa del 5%. Ahora, el lema de él, de que él dice que Make America Florida, o sea, que lo que él ha hecho en Florida lo puede hacer en Estados Unidos. Una chulería. Eso hay bacano. Parece a un amigo mío en Santiago. A eso hay que buscarle. A eso hay que buscarle la vuelta, porque Estados Unidos, Aníbal. Dile a Abel. El que gobierna bien un estado. Adiós, pero gobierna bien un país. Eso puede ser aquí, pero en Estados Unidos cada estado tiene características muy diferentes. Una legislación distinta. Sí, pero cuando Clinton ganó usó ese mismo argumento. Y tú no puedes plantear gobernador de Arkansas. En este momento de la vida política norteamericana, ese no es un eslogan que yo creo que es apropiado, pero hay que decirlo. Es el que tiene mayor chance frente a Donald Trump. Llévatelo, Cundo.